Vamos a hablar de Monseñor Jorge Gotao, porque todavía está en el sentimiento y en el pensamiento, sobre todo de la gente de Añatuya, pero fue una figura muy importante en la República Argentina también, porque desde la diócesis de Añatuya, más allá de lo que ya conocemos, nació la idea de Cáritas, de más por menos, que fue gran impulsor Monseñor Jorge Gotao. Aparte, Francisco hablaba muy bien de Monseñor Jorge Gotao, atraviesa una etapa en este momento de investigación por parte del Vaticano, así que voy a hablar sobre Monseñor Jorge Gotao, aprovechando de que hoy se cumple un aniversario, el 31 aniversario de Monseñor Jorge Gotao, y también eh, se va a desarrollar un acto muy importante en el Instituto Jorge Gotao. Lo tengo en línea Monseñor José Luis Corral, él es obispo de la diócesis de Añatuya, viene viajando y ha tenido la gentileza y la delicadeza de parar en la ruta para que podamos hablar un ratito. Monseñor, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Roberto, y bueno, muchas gracias por este contacto y con mucho gusto para comunicarnos con vos y con toda la gente que nos escucha. He tenido la oportunidad de ver la obra de Monseñor Jorge Gotao, después, bueno, incluso hay muchos santiagueños que no conocen que hay un convento de clausura muy cerquita de la entrada de Añatuya, obra de Monseñor Jorge Gotao, donde también se reza y se trabaja. Eh, 31 años en la diócesis, ¿no? Dejó una huella muy importante, Gotao. Sí, una huella imborrable. Él fue el primer obispo, así que el que puso los cimientos de todo lo que hoy es nuestra diócesis de Añatuya y todo lo que hoy podemos seguir acompañando, obra que tiene su marca y su estilo. Claro. 31 años que estuvo al frente, conduciendo, guiando, y nos ha dejado como un legado y un patrimonio muy importante para cuidar y también para acrecentar, ahondando ese surco y esa huella que él abrió. Un hombre de mucha entrega, de mucho trabajo, sacrificio, que amó a esta tierra, a esta iglesia de Añatuya, con todas sus comunidades, y que la recorrió permanentemente, buscando de la fe dar respuestas, soluciones a tantos desafíos que se presentaban. Claro. A todo nivel, espiritual, cultural, social. Sí, vi un video cuando Francisco envió un saludo a la diócesis cuando cumplió 60 años de diócesis y habló, Sí, verdad, y habló muy bien de Jorge Gotao, el mismo Papa. se conocieron, sí, se conocieron muy bien, compartieron el episcopado y bueno, y nos dejó ese saludo como este recuerdo de un sacerdote, un obispo realmente misionero. Sí. Un misionero que amó y que entregó toda su vida, se gastó y desgastó por esta tierra. Monseñor Jorge Gotao, cuando siendo Bergoglio provincial de los jesuitas, lo invitó a venir a la diócesis y a través de él logró que vinieran los jesuitas a tomar una parroquia en el norte de la diócesis, en San José el Boquerón. Así que Francisco hoy recorrió esta tierra, se encontraron y también encontró eco y respuesta también en él cuando envió sus primeros misioneros de vuelta a nuestro Santiago del Estero. Sí, sí, sé que estuvo por San José del Boquerón, que el párroco es el padre Constable, ¿no? Claro, ahí fue el padre Juan Carlos hace más de 40 años, casi 50, hace un par de años fallecido, sus restos descansan ahí en el cementerio de Boquerón, donde él siempre quiso y así lo pidió. Pero hoy sus hermanos jesuitas, compañeros, continúan también la atención pastoral de toda esa amplia parroquia, donde también el padre Juan Carlos entregó toda su vida. Una vez que hicimos un especial, anduvimos por San José del Boquerón, y nos decía el padre Juan Carlos Constable que él había recibido en el seminario a Bergoglio en aquel momento. Claro, sí, los fueron compañeros. Padre Bergoglio fue su provincial, su superior, y bueno, y él es el que los trae aquí a Santiago del Estero. Gracias a esta gestión que hizo Monseñor Jorge Gotao, ofreciéndole y pidiéndole que se hicieran cargo de esta antigua presencia que habían tenido los jesuitas hasta su expulsión. Monseñor, tengo entendido que, ¿cómo está el proceso de beatificación de Jorge Gotao? Sí, ha sido un proceso largo porque hay que investigar mucho con comisiones históricas, jurídicas, recaudar toda la información, mucha documentación, cajas de archivos. Y hoy estamos en un momento histórico porque el 19 de mayo justamente
vamos a cerrar lo que es la fase diocesana, que se hará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, de la Arquidiócesis, y así el arzobispo dará como cerrado esta fase, que es la fase nacional, argentina, diocesana, para que todo esto sea elevado a Roma. Eso es el 29. En la causa de los santos seguirán verificando para, seguir su proceso. No lo escuché bien. El 29 de mayo vamos a tener un día histórico para nuestra diócesis de Ñatuya y para la Iglesia argentina. Mire usted, el 29 entonces se cierra todo lo que es lo concerniente a Argentina y es enviado al Vaticano eso. Que han sido años arduos porque hay que recoger mucho testimonio, revisar todo si no hay ninguna objeción, verificar a través de historiadores, promotores de justicia, lo que se les llama, todos los que tienen que ver si está todo de acuerdo a la moralidad y a las costumbres y uso de la Iglesia. Y bueno, todo eso verificado, hoy ya está todo documentado, foliado, hay que hacer todos unos trabajos, son muchas cajas que hay que enviar por la Nunciatura a Roma. Y allá se harán otra vez una segunda verificación y luego sí esperar el milagro para que el Papa pueda dar las sentencias de proclamarlo santo y canonizarlo, beatificarlo. Convengamos que no es un proceso rápido, ¿no? Es un proceso que lleva sus años. Sí, es un proceso que hay que hacer mucho trabajo, mucha investigación y mucha gente ha colaborado, cooperado, se ha recaudado muchos testimonios, cartas y y también todo lo que ha sido su obra. Pero decíamos, valió la pena y hoy estamos, casi llegando a este final, donde se hace el acra, se cesa, se hace los juramentos, que todo es fiel para poderlo elevar a la fase apostólica, que es la que sigue en Roma. El inicio de todo este proceso arrancó con el papado de Francisco, ya estaba anteriormente iniciado el trámite. Y ya había sido iniciado, sí, justamente cuando él era cardenal, arzobispo en Buenos Aires. Porque claro, la causa de canonización, que toda su vida, mayor parte la vivió en Ñatuya, Monseñor Jorge Gotao muere en Buenos Aires, sus últimos 2 años lo vivió allí, tras una enfermedad larga y penosa. Pero entonces donde muere la arquidiócesis, la diócesis que tiene que hacer la causa, en colaboración, cooperación con nosotros. Por eso ya Bergoglio estaba en conocimiento, porque en aquel tiempo se había iniciado cuando se da la apertura a la causa, que tiene que ser pública, para que todas las personas sepan y si tienen algo a favor o en contra, que lo puedan acercar. Bien. Es como una proclama. Bien. Le agradezco la gentileza, sé que está viniendo hacia Santiago porque tienen hoy, también van a celebrar un aniversario más del colegio, ¿no? Justamente aquí del instituto. En colegio, instituto, que se llama Monseñor Jorge Gotao, un establecimiento educativo privado, pero que lleva su nombre, lo han tomado como un homenaje y para nosotros es un gran honor. Ellos siempre intentan venir a Ñatuya, visitar la tumba de Monseñor Jorge Gotao, con actividades solidarias que hacen de intercambio con otras escuelas, y entonces era como un deber y de acompañar y devolverle esta visita justamente que están en su boda de plata. Claro. Entonces nos habíamos comprometido hace mucho y nos lo han hecho recordar y hoy será ese acto. Bien, en la última parte, me imagino que ha escuchado, ¿no?, lo que ahora ha empezado a circular en los medios, primero internacionales, ahora los nacionales están haciendo eco, que Vicente Bocalí suena como uno de los papables. ¿Eso lo tiene conocimiento usted? ¿Cómo? Bueno, todos los cardenales son. Claro. Esto es muy difícil hacer cálculos, especulaciones. Ya por ser cardenal, participar, todos son. Tiene posibilidades, papables. Claro. Exacto. Pero está en Dios, en este grupo que elegirán al sucesor de Francisco, sucesor de Pedro, y pedimos para todos ellos mucha luz. Claro. Es un orgullo que otro argentino y más de Santiago pueda hacer ese cargo. Pero está en las manos de Dios. Sabemos que en todo esto, el 7 de mayo empieza el cónclave, son días que, ahí harán la elección y tendremos, la noticia de quién será el futuro Papa. Sabiendo con oración y a Monseñor Vicente, que lo queremos mucho, claro, que también con fuerza pueda acompañar todo este camino del cónclave. Sí, sabiendo de que, por sobre todas las cosas, como dicen los mismos cardenales, es obra y gracia del Espíritu Santo la decisión de ellos.
Pero nadie nos puede quitar a los santiagueños la ilusión y la esperanza de que pueda llegar a ser, ¿eh? Eso está. Claro, y bueno, sabemos que bueno, Papa Francisco ha tenido muchas muestras de cariño, Hacia Santiago. de mimos, caricias hacia Santiago del Estero. Creo que tenía como una debilidad hacia nuestra tierra, porque nos ha regalado, bueno, a la primera Santa Argentina, el primado, la iglesia de Santiago, un cardenal, y como decimos, siempre estuvo, así como estuvo en el Boquerón, estuvo en Mailín, y siempre estuvo muy al tanto de todo lo que aquí también acontecía. Bueno, Monseñor, le agradezco mucho la gentileza, buen viaje, buena llegada y buen retorno a Añatuya, ¿eh? Así que muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, y bueno, que nos acompañen en este proceso de la causa Monseñor Jorge Gotao. Informaremos este día del 19 de mayo ya para invitar, porque es un acto eclesial de toda la comunidad y es para nosotros, bueno, un momento muy esperado que por fin ya ahora está llegando. Vamos a estar en contacto, claro que sí. Muy gentil, gracias Monseñor, ¿eh? Muchas bendiciones, gracias, bendiciones, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Monseñor José Luis Corral es el obispo de Añatuya, estaba viajando hacia Santiago del Estero, hacia la ciudad capital. Bueno, ha tenido la gentileza de parar un ratito en la ruta para que podamos hacer esta nota. Volveremos a hablar seguramente en estos días del proceso de canonización. No sabía esto que nos acaba de dar el obispo de Añatuya, que ya está prácticamente finalizado el proceso en la República Argentina para el seguir la beatificación de, en este caso, el quien fuera por 31 años obispo de la diócesis de Añatuya, Jorge Gotao, y que tuviese una participación enorme, por ejemplo, no solo en lo que hizo en el interior, fue la primera diócesis también, sino que al mismo tiempo generó mucha actividad laboral en esa ciudad. Muchos conocieron lo que es un oficio y pudieron trabajar, y aparte a nivel nacional generó y fue el artífice y el creador de Cáritas, de la colecta más por menos que hace Cáritas, de la colecta más por menos, así denominada de Cáritas.